a efecto de la designación de la titular o el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el periodo 2019-2024, es porque detrás hay una trayectoria que he venido desempeñando de hace tiempo. Quiero comentar a grosso modo que inicialmente soy una persona que me desempeña como servidor público desde hace más de 2 décadas. En este tiempo no he recibido ninguna recomendación o señalamiento por violaciones a derechos humanos. Inicialmente me desempeñé en la Defensoría de Oficio en materia penal, posteriormente estuve en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, inicialmente como agente investigador y luego como subprocurador de una de las regiones en la entidad. Y actualmente me desempeño como facilitador en mecanismos alternativos en materia penal en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. También me he desempeñado en el ámbito académico, llevo también más de 20 años en la parte docente. He participado en algunas actividades específicamente de opiniones consultivas con la Corte Interamericana. Me encuentro actualmente en un proceso de participar en el 7º Congreso Internacional de Enseñanza e Investigación del Derecho, en donde dentro de un mes específicamente estaré participando con un tema que es la formación de operadores de mecanismos de derechos humanos en el sistema no jurisdiccional, y parte de ello desempeñé o desemboqué las propuestas que presenté en plan de trabajo. Me parece a mí que los organismos, el Organismo Nacional de Derechos Humanos y los locales y las 2 procuradurías estatales, pues tienen retos muy importantes por delante. Parte de esos retos o pendientes es uno en el tema de la transparencia. Yo creo que son los temas donde más nos duele a los organismos de los derechos humanos. A diferencia, por ejemplo, del Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, a diferencia de la Suprema Corte, que a la cual incluso fue distinguida como el tribunal a nivel internacional de Comisión de Transparencia, a nivel de organismos locales, pues la verdad es que prevalece la opacidad, prevalece la secrecía, prevalece las actividades donde no hay transparencia en lo que se hace, ¿no? Bien decían ya con antelación, las presidentas o los presidentes con los consejos no hacen públicos los acuerdos que tienen para poder operar o para poder trabajar. Son sesiones que se hacen en privado y se suscriben y se registran en sus actividades, pero no tenemos conocimiento de ello. Es por ello que, avalando a la autonomía de esta soberanía, creo que es importante que en caso de ser distinguido con ese nombramiento de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se trabaje con ustedes a efecto de establecer una legislación sustantiva para efecto de poder identificar con plenitud las violaciones a derechos humanos. No es una propuesta nueva ni es mía, ya se ha trabajado con anterioridad, de hecho hay propuestas específicas. Los organismos de derechos humanos de repente hacen publicaciones, tienen algunos libros que manejan como voces de derechos humanos, pero como tal no hay una codificación o no hay un sentido, en ese sentido, que permita a las comisiones estatales y a la nacional unificar criterios. También con ello advierto que la ley debe ser flexible, ágil, rápida, sencilla, pero cada organismo trabaja a su manera. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ingresan a las páginas oficiales de las comisiones de derechos humanos locales o a la nacional, hablan de mecanismos de mediación y conciliación, pero no se registra qué es lo que se hace. No se tiene cuenta de cómo solucionan los conflictos, ni cuáles son los alcances que se logran en esos acuerdos. Y entonces me parece a mí que además carecen de personal certificado para llevar esa función. Sí creo que también es importante tener con una ley procesal, ¿sí?, que unifique los diferentes procedimientos que se pueden dar en la tramitación de queja, en mediación, conciliación, en todo lo que tiene que ver con la función de investigación de los expedientes. Unificar esto permitiría en consecuencia tener una base, un sistema no jurisdiccional bien definido, que además va a potencializar y va a garantizar que la defensa de los derechos humanos sea más eficiente y más eficaz. También es importante, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, que en el año 2017, dice en su portal, no emitió una sola recomendación. Ahí nos damos cuenta que entonces en México tenemos una polarización, una pluralidad de funciones, organismos que emiten recomendaciones, otros que no emiten recomendaciones, y la verdad es que ante esa realidad tenemos una debilidad. Sí es importante también fortalecer el esquema de los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene que hacerse convocatorias públicas para que ellos se ocupen los cargos
que queden vacantes, y la selección de estos debe ser en función de la meritocracia, específicamente y únicamente la meritocracia. Y para terminar un poco con ello, es importante certificarlos, capacitarlos, que también tengan ellos certificaciones en investigación de violaciones a derechos humanos y también en mecanismos alternativos y en todas aquellas actividades que hagan como tal en la función de integración de expedientes. Me parece que serían de las propuestas más importantes o torales que tendría que ver con una participación del de la voz. Muchas gracias, maestro. Vamos a hacer las preguntas correspondientes enviadas por las organizaciones. Preguntan, ¿cuáles son los problemas u obstáculos que el gobierno federal o alguna otra institución de gobierno han presentado para la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde su perspectiva? Yo creo que es la… Permítame, doctor, maestro, la segunda es, ¿está dispuesto a favorecer que las instancias de seguridad pública sean de corte civil a efecto de cumplir con los estándares internacionales en la materia? ¿Qué propone para que México sea un país con autoridades policiales civiles? Bueno, yo creo que el compromiso debe ser en cuanto a que las policías no sean civiles, no pueden ser militarizadas o no pueden ser bajo un esquema de estructura militar. Las personas que las encabezan y los integrantes deben tener esa característica, ¿no? Ser personas, ser civiles como tal. Y la otra pregunta, ¿cuáles son los temas en donde México tiene un pendiente o tiene un reto? Me parece que son varios. Me parece que es en el tema de la migración, me parece que es en el tema de la seguridad, es en el tema de la defensa de los derechos humanos, es en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, son las personas en situaciones de vulnerabilidad. La verdad es que nosotros hacemos un mapeo cotidiano a nivel nacional, nos vamos a encontrar con que hay muchos pendientes. Y la manera de poder atender a ellos es teniendo una responsabilidad muy honesta, muy basada en un trabajo profesional, pero sobre todo de mucha autonomía. Quien encabeza la institución tiene que ser una persona totalmente autónoma. Y la autonomía se da no únicamente en la cuestión de emitir recomendaciones, sino parecer autónomo y ser autónomo, ¿no? Es decir, que en verdad no haya detrás del titular o la titular una sombra política. Gracias, maestro. Le pediría a los senadores si nos acompañan con las preguntas, por favor. Bueno, en materia de idoneidad, ya, usted escuchó ya la explicación previa, ¿no? Ya no la repito. Sí, claro. ¿Ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses en el presente? Tampoco. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Tampoco. Por sus respuestas, muchas gracias. Nada más ahí una pequeña comentario. Como parte de la Fiscalía General del Estado he sido evaluado en procesos de control y confianza y eso lo he hecho de manera sistemática durante mi estancia en la institución. Entonces, he demostrado la idoneidad en el tema, ¿no? Gracias. Maestro José Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuenta con independencia político-partidista? Totalmente. ¿Cuenta con independencia religiosa? Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. En caso de ser electo titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? Sin problema. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? Tampoco. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Tampoco. Gracias. A usted. Maestro José Manuel, nuevamente, ¿está usted, se considera comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Sí. De hecho, es una de las condiciones esenciales de la institución y de la sociedad. Cuando se logra un derecho y damos un paso adelante, no podemos ir hacia atrás después. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, ya sea en la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y actualmente en atención de mecanismos alternativos en materia penal. ¿Se considera usted una persona que cuente con la capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia, colectivos, entre otros? Sin duda.
¿Cuenta con imparcialidad respecto a familiares y amistades cercanas? Sí, ¿Cuenta con aportaciones en el campo de los derechos humanos? sí. Como comenté hace un momento, he participado a través de opiniones consultivas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes temas y también en la evaluación para erradicar la pobreza para el año 2030. Y precisamente en este año hay una opinión consultiva que ha presentado el Estado de Colombia a efecto de cuando un Estado renuncia a la Carta al sistema interamericano, cuál sería el deber de los Estados partes en relación a la defensa de los derechos humanos de aquellos países en donde las personas, los gobiernos deciden renunciar a la Carta. Esa se vence el 15 de diciembre y bueno, ya se está preparando un trabajo para también aportar al mismo. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Preguntaría si hay alguna intervención de algún senador o senadora. Senador. Gracias. Yo le quisiera hacer 2 preguntas. La CNH es la responsable del Mecanismo Nacional contra la Tortura. ¿Qué mecanismos habría que mejorar de ese propio mecanismo, valga la redundancia? ¿Qué habría que hacer? ¿No? Si quiere nos contesta al final. Sí. La segunda, entiendo que usted ha sido servidor público varios años, ha presentado su 3 de 3 antes. Bueno, esa manifestación de un conflicto de intereses, Ya. que es lo que la ley en ese sentido me establece como obligación. No ha hecho pública. No ha hecho pública, pero no tengo ningún problema en hacerla. Ah, ok. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Maestro, yo quisiera preguntarle justo sobre su argumentación de la independencia. Desde su experiencia, ¿cómo poder garantizar que quien elija este Senado de la República pueda tener justamente independencia, yo diría, del gobierno, pero también de los partidos políticos? Gracias. ¿Tendría alguna propuesta respecto de qué debería ser la CNDH con toda la información contenida en las quejas que no se convierten en recomendaciones? Gracias. Bien. Adelante, maestro, tiene hasta 4 minutos para dar respuesta. Sí, gracias. El tema de la tortura es un tema que nos duele no de ahora, sino de décadas. La verdad es que es un tema que se ha trabajado legislativamente, se ha trabajado en posicionamientos institucionales, hay compromisos de los gobiernos y de las fiscalías actualmente para erradicarla, pero sigue siendo un tema que se sigue manifestando en nuestra sociedad. Y de hecho, en el caso lamentable de los 43 jóvenes desaparecidos, pues nos hemos encontrado que han sido liberadas las personas precisamente por diferentes temas, entre otros el tema de la tortura. Entonces me parece a mí que no basta ya únicamente con la condena, no es suficiente únicamente con establecer compromisos, sino ya implica también el responsabilizar, sancionar penalmente a aquellas personas que generan la tortura. Y claro, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser muy puntual, debe ser muy clara, debe ser muy transparente para atender las denuncias, las quejas, documentarlas adecuadamente y en consecuencia, como parte de esos compromisos, supervisar que las acciones legales se lleven a cabo en contra de esas personas y poderles establecer la responsabilidad penal. ¿Sí? Y claro, sin duda la capacitación tiene que ser un tema importante o prioritario. Bien, por lo que hace al tema de la independencia, yo creo que este ejercicio es bueno porque abre la convocatoria a la sociedad y las personas, hombres y mujeres, que están interesados en aportar, pues lo hemos estado haciendo desde este ámbito. Obviamente, en mi caso en particular, tengo la total independencia para poder hacer frente al reto, para poder dirigir a la CNDH sin ninguna condición política, sin ninguna preferencia de ningún tipo. Y yo creo que la independencia se da en cuanto a la capacidad de poder llevar una función con total independencia, con total autonomía, de manera muy profesional y de manera muy robustecida en cuanto a lo que son las personas que integran al Organismo Nacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los deberes que debería de tener la CNDH en cuanto a los expedientes de queja que no terminan en recomendación? Yo creo que ahí habría que analizar porque
la CNDH tiene problema para que las recomendaciones les sean aceptadas y luego para el cumplimiento de las mismas. Y creo yo que luego de repente entramos en un círculo vicioso, porque incluso aquellos organismos locales que señalan tener un nivel de aprobación muy alto, más arriba del 90% de recomendaciones, también hay que analizarlo porque luego esas violaciones se vuelven sistemáticas. Es decir, sí acepto la recomendación, pero luego en otro suceso, en otro caso, vuelve a ocurrir la violación. Y entonces me parece a mí que estamos simulando, ¿cierto? Me parece a mí que estamos yendo a un tema donde no estamos cumpliendo cabalmente los compromisos en materia de derechos humanos. De hecho, comentaba yo, quería comentar, se me pasó a comentarlo, pero es importante tener una base de datos a nivel nacional de las servidoras y servidores públicos y de las autoridades que han incurrido en violaciones a derechos humanos. Y que ese registro de datos sirva para que las personas que aspiren o que tengan interés en participar en la vida pública o bien en ámbitos de responsabilidad de servicio público pueda ser determinante para su contratación o no. Entonces, me parece que es uno de los temas que tendremos que ir fortaleciendo para el particular. Si no hubiera alguna otra pregunta adicional, agradecerle, maestro, su presencia y sus respuestas esta noche en el Senado de la República. Gracias, maestro Pérez Guerra José Manuel. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas Permiso. noches, gracias.